La historia arranca en la aldea de Lag, justo cuando se está llevando a cabo una batalla entre sus habitantes humanos contra un ejército de feroces macacos, en la que nuestro protagonista de trencitas Kai está participando junto a su viejo colega narizón, Manso. Pero cuando parece que los monos están a punto de acabar con nuestro muchacho, de repente el prota termina siendo salvado por el melenudo Olga, el hijo mayor del líder de la aldea al que todos los soldados le tienen mucha confianza. Sin perder el tiempo, Olga activa una marca divina en su rostro que simboliza su rol como guardián bendecido por los dioses de la tierra, gracias a la cual el tipo logra vencer a varios macacos al rebanarlos en pedazos con su espada. En un momento, un enorme mono con la misma marca divina en su rostro se dispone a pelear contra el melenudo, entablando un duelo de guardián divino contra guardián divino, de la que termina saliendo como ganador el guerrero del bando de los humanos, para la gran alegría de todos los soldados. Una vez que los macacos se alejan huyendo como gallinas, Manso y el prota se muestran agradecidos de haber sobrevivido del milagro, a la vez que Olga toma una de las piedras divinas que sus soldados están extrayendo del cuerpo de los monos desvividos. Luego de realizar una especie de brindis, el hijo del líder de la aldea empieza a beber el contenido de la piedra para que su cuerpo empiece a brillar al mismo tiempo que Kai y el resto de los soldados rasos deben conformarse con una miserable gotita que se disponen a beber después de darle las gracias a los dioses. Enseguida, algunos de los sujetos empiezan a sentir que su energía espiritual está aumentando gracias al líquido que contiene la piedra divina. Pero a pesar de que el trencitas desea beber más cantidad de líquido, Manso le aclara que los soldados rasos como ellos deben conformarse con una ración mínima. Por el contrario, Olga tiene el privilegio de llevarse varias piedras divinas para él solo por ser un guardián de los dioses, tal como el maestro Vasco se lo termina explicando al muchacho, pese a que el prota señala con mucha razón que de esa manera ellos nunca se harán más fuertes. Esa misma noche, todos los habitantes de la aldea Lag se reúnen en la enorme casa del líder Moloch Begin para celebrar por el reciente triunfo contra el ejército de macacos. Así que después de darle las gracias a la madre tierra, rápidamente todos los aldeanos aprovechan a disfrutar de la deliciosa comida. No obstante, a diferencia de la comida de mala calidad que recibe Kai y su pana narizón, la gente importante de la aldea puede disfrutar de unas deliciosas brochetas asadas, por lo que el prota declara que se hará más fuerte con tal de que algún día lo premien con un buen banquete. Entonces el trencita sale al exterior para entrenar con un palo de madera, así que luego de caerse al piso, el chico menciona que le gustaría comer bola de arroz, mientras Manso le pregunta qué carajo es una bola de arroz. Pero el muchacho solo afirma que no tiene idea de por qué acaba de decir eso. Acto seguido, nuestro protagonista y su pana observan el cementerio de la aldea, que contiene una zona con simples montículos de tierra destinados para gente sin familia como el prota, lo cual lo lleva a declarar que no le gustaría sufrir de la morición para ser olvidado fácilmente. Por esa razón, Kai declara que necesita entrenar duro con tal de lograr su meta de volverse un guerrero más fuerte, además de mencionar que le gustaría aprender alguna forma diferente de pelear por medio de una técnica secreta, por lo que Manso le pide que deje de decir tantas cosas sin sentido. Por otro lado, la pálida José, sí, tiene nombre de varón, discute con su hermano melenudo pidiéndole que la deje salir a pelear con él, pero Olga le remarca que su padre es un hombre chapado a la antigua que no cree que las mujeres sirvan para la guerra, causando que ella se quede muy decepcionada. Al mismo tiempo, el trencita se encuentra entrenando con su pana narizón, hasta que un ataque sorpresa de Manso provoca que el prota se caiga al suelo mientras sufre una extraña visión en la que primero se sumerge en el agua para luego flotar sobre una ciudad de lo que parece un mundo y se cae. Pero después de extender su mano, nuestro protagonista parece estar a punto de lanzar magia justo cuando recupera el conocimiento para regresar junto a Manso, a quien el muchacho le oculta que muy frecuentemente lo invaden recuerdos de lo que parecen haber sido una anterior vida en la que él comía bolas de arroz.
Sin embargo, al no estar muy de acuerdo de si estos recuerdos son de verdad o no, el prota opta por descartar que algún día será capaz de usar un poder que a él le remite a la palabra magia que se mencionan en los cuentos de hadas, a pesar de que le gustaría obtener ese poder para hacerse más fuerte. Mientras tanto, un águila termina aterrizando en el castillo de Vigil trayendo un mensaje con una advertencia sobre la inminente invasión de un ejército de ogros con cara de puerco que vienen acercándose a través de un bosque que los conecta con una aldea vecina aliada. A pesar de que el líder de la aldea opina que sus hombres deben estar muy agotados por luchar contra los macacos, su hijo Olga le recuerda que el ejército está formado por personas que están dispuestas a perder la vida. Pero el hombre comenta que él considera a todos los soldados como si fueran parte de su familia. Por su lado, Kai no puede dormir porque todavía sigue murmurando cosas sobre la idea de crear fuego a través de la magia, haciendo que Manso le cuente el relato de una persona que fue capaz de crear una llama con sus dedos para luego aclarar que solo se tratan de rumores que podrían ser falsos. A la mañana siguiente, todos los aldeanos se preparan para comenzar un nuevo día en el pueblo de Lag, a la vez que el trencita se aleja del cuartel con el fin de pensar en una manera de despertar su poder mágico, controlando la energía espiritual que contienen todos los seres vivos en sus cuerpos. Luego de recordar que puede aumentar su poder espiritual bebiendo el líquido de las piedras divinas, nuestro protagonista confirma que su objetivo ahora es reunir la mayor cantidad posible de esas piedras al mismo tiempo que el resto de los soldados se terminan despertando. Una vez ubicado en un sitio apartado, el trencitas intenta crear llamas desde sus dedos solo con pronunciarlos en voz alta sin obtener los resultados esperados. Pero a pesar de concentrarse en la energía espiritual de su propio cuerpo, el prota no puede crear ni siquiera una pequeña chispa. Así que mientras el muchacho sigue intentando una y otra vez, por otro lado el ejército de ogros con cara de puerco ya se encuentra avanzando a través del bosque para desvivir a algunos soldados de la aldea vecina, tal como se termina enterando el maestro Vasco. Por esa razón, Kai y otros soldados de la aldea Lag se terminan uniendo a la batalla contra los ogros, en la que el prota termina quedando a merced de uno de los gordinflones, hasta que justo su pana Narizón lo salva con ayuda de otros aldeanos, mientras el chico le revela que acaba de dañarse la pierna. Al mismo tiempo, el guardián Olja ya tiene activado su poder divino para acabar fácilmente con uno de los cara de puerco, haciendo que los monstruos decidan huir por sus vidas mientras el hijo del líder se apresure a perseguirlos con el fin de calmar su sed asesina. Como su amigo de trencitas ya no puede caminar, el bueno de Manso se encarga de ayudarlo a regresar a la aldea. Pero luego de ver que uno de los orcos los está persiguiendo, al final los colegas deciden separarse con tal de que al menos uno de ellos pueda sobrevivir. Mientras la batalla sigue adelante, nuestro protagonista sigue avanzando como puede, motivado por su deseo de seguir con vida. Pero luego de reclamarle a su enemigo que muestre la cara, el chico termina recibiendo un ataque sorpresa sin percatarse de que sus dedos acaban de lanzar unas pequeñas chispas. Rápidamente, el ogro se acerca corriendo a su presa humana para comenzar a ahorcarlo, al mismo tiempo que el prota logra concentrar la energía espiritual en sus manos para lanzar un poderoso lanzallamas que termina asando por completo la cabeza del puerco. Luego de ver que su enemigo se cae al suelo con la cabeza chamuscada, el muchacho por fin puede celebrar que la victoria es suya. Pero después de darse cuenta que su mano todavía sigue prendida a fuego, el chico se termina desmayando en el suelo mientras siente que su cuerpo se está empezando a enfriar. Entonces, Kai se percata de que corre el riesgo de sufrir la morición porque la llama está drenando toda la energía espiritual de su cuerpo, lo cual lo lleva a tener la desesperada idea de apagar el fuego en el arroyo que rodea la aldea. No obstante, después de recordar que la energía espiritual fluye como una corriente de agua, nuestro protagonista comienza a imaginar que hay una represa dentro de su cuerpo que él termina cerrando para apagar las llamas justo cuando el orco vuelve a levantarse. Luego de que el cara de puerco lo recoja con sus manos, el trencita se percata de que el monstruo no puede ver dónde está yendo. Pero cuando el prota logra encajarle un espadazo, por desgracia, él y el orco se terminan cayendo a través de un precipicio hasta sumergirse en un río.
Por suerte, Kai logra sobrevivir a la caída para caminar por una pequeña playa en donde también se encuentra el cadáver del cara de cuerpo, al que él se acerca arrastrando con el fin de abrir su grasoso cuerpo por medio del cuchillo. Una vez obtenida la piedra divina del ogro, el Trencitas no duda ni un segundo en beberse su contenido con tal de recuperar toda la energía espiritual perdida después de haber creado una llama desde sus dedos. Así el joven puede sentir que su cuerpo se encuentra recargado. De todos modos, nuestro protagonista se termina arrastrando hacia un árbol con la seguridad de que no le queda mucho tiempo de vida al ver la profunda herida de su hombro que no para de sangrar, por lo que él se conforma con sufrir de la morición, disfrutando al menos de una hermosa vista de la naturaleza. Mientras tanto, en el campamento de los soldados de la aldea Lag, un random le pregunta a Manso si sabe algo del paradero de su amiguito pelirrojo, pero enseguida el narizón se queda callado sin decirle nada, asumiendo que nunca más volverá a ver al prota. Sin embargo, justo en ese momento, el árbol en el que se encuentra durmiendo Kai comienza a emitir una luz misteriosa que ilumina una escritura antigua grabada en una piedra, hasta que al día siguiente el muchacho termina descubriendo que sigue vivo ya que la herida de su hombro se curó de milagro. Pero en lugar de tratar de encontrarle una explicación lógica a lo que acaba de ocurrir, el Trencitas prefiere revisar la piedra con la escritura antigua al tener la sensación de que ese lenguaje le resulta familiar, por lo que él decide remover la vegetación con un lanzallamas que sale con demasiada potencia. Acto seguido, nuestro protagonista se ve reflejado en el agua para descubrir que su rostro tiene la marca divina de los guardianes portadores, que rápidamente se termina desvaneciendo, mientras él abandona su deseo de leer el texto escrito en la piedra porque no entiende nada de ese idioma. De inmediato, Kai intenta treparse a través de unas piedras que se terminan rompiendo con mucha facilidad cada vez que vuelve a aparecer la marca divina, así que luego de oír una voz pidiéndole que se marche, el muchacho empieza a trepar con gran velocidad hasta regresar al bosque. Aún sin entender nada de lo que está pasando, el Trencitas comienza a caminar en el medio del bosque preguntándose qué clase de dios le habrá otorgado su bendición, pero él igualmente termina tomando la decisión de mantener su nuevo poder en secreto. Al poco tiempo, el narizón Manso recibe un gran alivio cuando ve aparecer a su pana pelirrojo regresando sano y salvo, por lo que al día siguiente en la aldea Lag todos los habitantes vuelven a sus tareas habituales trabajando en el campo, incluso nuestro protagonista. De repente, el prota se percata muy tarde de que acaba de arar un campo entero él solo, mientras mira su reflejo para comprobar que la marca divina solo aparece en algunos casos. Así que cuando un random le pregunta cómo se hizo más fuerte, el chico inventa que durante la batalla él se bebió unas 20 piedras divinas de los ogros desvividos. Ante esas palabras, Manso decide creerle cuando recuerda el rumor de un enano que se hizo más alto por beberse muchas piedras divinas, por lo que él frota la cabeza de su amiguito deseándole que le pase lo mismo, a la vez que una chica campesina llamada Elsa se distrae de su trabajo por echarle miraditas al prota. Por otro lado, la canosa José se reúne con el maestro Bosco para comprobar que las flores de un funeral ya se encuentran listas. Todo gracias a que los habitantes de la aldea pueden trabajar tranquilos bajo la protección de su líder fortachón Bejín y de los guardianes portadores. Mientras tanto, Kai termina regresando al mismo sitio apartado de la otra vez con el fin de comprobar que ya puede controlar su lanzallamas, que ahora no le drena tanta energía espiritual como antes, justo cuando la chica canosa aparece de golpe, causando que el prota se apresure a ocultar su secreto. De todos modos, como José igual llega a ver la llama de su dedo justo a tiempo, ella le termina exigiendo que le cuente qué está pasando. Así que luego de oír la explicación del chico, ella le remarca que al parecer él es uno de esos famosos taumaturgos que son capaces de realizar cosas imposibles. Luego de que nuestro protagonista mencione sin querer la palabra magia, la chica canosa le pregunta qué diablos es eso, además de consultarle si es cierto que se bebió 20 piedras divinas como dicen los rumores, ya que ella tiene intenciones de pedirle que la acompañe a su entrenamiento para hacerse más fuerte. Al no tener más opción, el muchacho acepta formar parte del entrenamiento de José, quien también posee una marca divina por ser una guardiana portadora, pero una vez finalizada la rutina física, el prota vuelve a ver su reflejo con tal de comprobar que su marca divina no ha vuelto a aparecer. De todos modos, la chica canosa termina usando a Kai como su sirviente personal, que le trae el agua para mojarse la cara y le alcanza la toalla, mientras el joven descubre que ella no es tan fuerte como su padre o su hermano, ya que el nivel de poder de un guardián varía según la fuerza de su dios de la tierra. No obstante, José remarca que una guardiana portadora puede hacerse más fuerte si entrena muy duro todo el tiempo con tal de demostrarle a los machistas que una mujer también puede
pelear, pero ella también le aclara que los guardianes tienen otras funciones además de luchar en las guerras. Al darse cuenta que ya es momento de regresar a su mansión, la chica canosa se termina despidiendo del Trencitas pidiéndole que la acompañe durante su próximo trabajo limpiando tumbas, ya que su dios de la tierra tiene un templo en la aldea Eda al que ella acude todos los meses para hacer limpieza. Entonces, cuando llega el dichoso día de dirigirse a la aldea Eda, todos los soldados le preguntan a nuestro protagonista si es cierto que Jose lo nombró a él como primera opción de la comitiva. Pero a pesar de que Manso aclara que solo se tratan de rumores, sus palabras no logran que los demás dejen de mirar raro al chico. Una vez llegados a destino, el Trencitas escucha a su líder Flynn explicando que ese sitio abandonado antes era una próspera aldea bajo el gobierno de Vigil, hasta que sus habitantes se vieron obligados a buscar un nuevo hogar cuando el dios de la tierra dejó de hacer que los campos de cultivo sean fértiles. En un momento, Jose le pide al tipo que le permita llevarse al chico pelirrojo con ella, así nuestro protagonista la acompaña a un pequeño campo de flores amarillas marchitas, en donde ella comienza a rezar para que las flores acumulen el poder de su dios de la tierra. Aunque los guardianes también tienen el deber de proteger el terreno de sus propios dioses, la divinidad de Eda se ha hecho más débil porque la aldea está deshabitada, lo cual a su vez provoca que la canosa también sea muy débil, así que lo único que puede hacer ella es mantener con vida ese pequeño campo de flores. Por otro lado, la aldea de Lag cuenta con campos de cultivos que ofrecen buenos alimentos, porque su líder Vigil sigue manteniéndose fuerte. Así Kai aprende que los guardianes portadores tienen la obligación de hacerse más fuertes por el bien de la aldea donde viven sus dioses. Al poco tiempo, los hombres liderados por Flynn se adentran en la tumba subterránea del dios de la tierra, en donde Jose y sus ayudantes limpian una lápida, a la vez que el Trencitas descubre que es capaz de leer la escritura antigua que está grabada en la piedra solamente con apoyar su mano sobre las palabras. Acto seguido, nuestro protagonista se dirige al otro lado de la lápida para descubrir que ahora solo puede leer algunas palabras aisladas como templo y pacto, hasta que de repente el escote de Jose lo termina distrayendo mientras él le miente a la chica asegurando que solo estaba diciendo cosas sin sentido. Sin que nadie sospeche que unos macacos se están reuniendo alrededor de la aldea, la chica canosa le remarca al prota que ella tiene la meta de reconstruir la aldea Eda haciéndose más fuerte, ya que ella tiene la responsabilidad de hacerlo por haber recibido la bendición del dios de la tierra. Ante ese bonito discurso, el muchacho no puede evitar sonrojarse a la vez que Jose se ve rodeada por un montón de sims que le prometen ayudarla en sus cometidos. Pero el pelirrojo ahora comienza a preguntarse cuál es su propia responsabilidad como guardián protector de un poder divino. De repente, uno de los soldados avisa que la aldea está a punto de recibir el ataque de unos macacos, así que luego de ocultar la entrada de la tumba con tierra, Flynn comienza a emitir órdenes a sus hombres, además de pedirle a Manso que escolte a la canosa de regreso a la aldea Lag, a pesar de que ella quiere quedarse a pelear. No obstante, el grupo que acompaña a Jose se termina topando con un simio que enseguida pisotea el campo de flores, a la vez que Kai descubre que también hay otro macaco cerca. Pero cuando una de las bestias está a punto de dañar a la chica, nuestro protagonista se apresura a defenderla. Acto seguido, el Trencita se encarga de defender a unos camaradas del segundo macaco, al que el muchacho termina desviviendo sin piedad. Mientras Jose llega a notar que en el rostro del prota acaba de aparecer la marca divina por unos pocos segundos. Una vez de regreso a la aldea Lag, Olga regaña a su hermana Jose por haber intentado luchar pese a que él siempre le recuerda que las mujeres no saben pelear. Así que antes de que sus hijos empiecen a discutir, Vigil los interrumpe con el fin de avisar que están a punto de recibir la visita de un inspector de la región central. Por esa razón, Ola se termina marchando para hacerse cargo del asunto, a la vez que la chica canosa le pide perdón a su padre por haber puesto en peligro su vida. Pero al tipo barbón ahora solo le preocupa conocer en persona al joven de trencitas que le salvó el pellejo a su hija. Hablando de Roma, justo en ese momento, Kai se encuentra muy ocupado trabajando, hasta que de repente un par de randoms se acercan a preguntarle si es cierto que pudo conocer en persona a Lady Jose, por lo que el narizón Manso les termina pidiendo a los metiches que dejen en paz a su amigo. Al mismo tiempo, unas aldeanas observan a lo lejos la charla para que unas randoms le sugieran a Elsa que se apresure a hablarle al chico de trencitas antes de que otra se lo robe. Justo cuando
José se acerca al prota con el fin de pedirle que lo siga bajo la atenta mirada de todos los aldeanos chismosos. Una vez a solas, la chica canosa le da las gracias al joven por salvarla, además de comentarle que está segura de haber visto una marca divina en su rostro, por lo que ella le termina ordenando que a partir de ahora la acompañe en todos sus entrenamientos diarios, quiera o no quiera, para la gran envidia de los randoms. Al rato, nuestro protagonista se toma un minuto de respiro después de cortar unos leños, aclarando enseguida que solo lo está haciendo porque otras aldeanas se lo pidieron. Sin perder el tiempo, Kai se dispone a beber el contenido de la taza, alegrando a la chica cuando le remarca que justo tenía mucha sed. Así que cuando ella se termina alejando con las otras aldeanas, el prota recibe un inesperado susto de su pana manso que lo felicita por haberse vuelto un Don Juan. Pero de repente, el trencita se distrae al oír el canto de un pájaro que le resulta muy familiar, hasta que al fin se percata de que él ya había escuchado algo parecido en aquel valle donde obtuvo su poder divino, lo cual le da muchos deseos de poder regresar allí en algún momento. Esa misma noche, nuestro muchacho se encuentra durmiendo en el cuartel junto al resto de los soldados, hasta que el canto del mismo pájaro lo lleva a despertarse hasta salir de la cama, para luego terminar saltando como si nada la enorme muralla que rodea la aldea. Así que después de trasladarse ligeramente por el campo dando varios brinquitos de conejo, el prota por fin regresa al mismo valle donde obtuvo sus poderes divinos, con el fin de darse un refrescante chapuzón en el río mientras se conoce al pájaro que lo guió hasta allí por medio de su canto. De inmediato, nuestro protagonista se acerca a la piedra con escrituras antiguas para descubrir que todavía no puede descifrar lo que dice, pero al momento de agachar su cabeza en agradecimiento al dios que le salvó la vida, el joven no se percata de que las letras están comenzando a brillar. Entonces, Kai comienza a limpiar la piedra al mismo tiempo que puede verse una tumba dedicada al ogro con cara de puerco que él había desvivido. Así que una vez finalizada la limpieza, el prota se dispone a caminar por el bosque, notando que puede ver en la oscuridad gracias a su bendición divina. Al comprobar que el valle cuenta con agua fresca y varios frutos deliciosos, el trencita no ve con malos ojos la idea de construirse una casita en ese mismo sitio, por lo que él termina regresando al bosque con el fin de obtener madera talando árboles como en el Minecraft. Pero después de descubrir por las malas que usar su magia de fuego es una pésima idea, el muchacho decide poner a prueba ese poder secreto que él conoce como magia, recordando que hasta ahora siempre pudo hacer realidad todo lo que se había imaginado, gracias a otro de esos extraños recuerdos que él todavía no sabe de dónde provienen. Nuestro protagonista descubre que debe romper los vínculos que unen a las moléculas del árbol, hasta que el sonido de unos pájaros huyendo lo terminan distrayendo, ignorando que acaba de hacer un corte en el tronco. Así que al mismo tiempo que un nuevo grupo de ogros con cara de puerco se acercan al sitio, por otro lado el prota observa a lo lejos a un montón de niños que están intentando invadir su valle, por lo que él termina activando su marca divina con el fin de detenerlos. Sin embargo, al acercarse al grupo de peques, Kai enseguida se percata de que ellos en realidad son unas personitas de orejas puntiagudas, entre las cuales se encuentra un buscapleitos rubio llamado Chekak, que enseguida intenta atacarlo con su cuchillo hasta que el anciano Porex se encarga de tranquilizarlo. Acto seguido, el viejo se presenta ante el joven como el líder de los Korol, una tribu de gente enana que acostumbra a comerciar con los humanos, además de arrodillarse junto a los suyos para suplicarle un favor al que ellos ven como el dios del valle, pese a que el prota no entiende nada de lo que está pasando. Enseguida, el trencitas y los Korol se terminan sentando cerca de una fogata, así Porex le explica al muchacho que necesitan la ayuda de un dios mediador como él para defenderlos de los cara de puerco que les están robando su tierra, ya que el trencitas posee un gran poder que puede proteger a la naturaleza. Aunque nuestro protagonista se hace el humilde aclarando que no tiene idea de lo que están hablando, el buscapleitos Chekak le da la razón, señalando que el antiguo dios legendario que ellos adoran parecía un guerrero feroz, que no se parece nada al humano debilucho que tienen enfrente. De todos modos, Porex enseña que ya no posee ninguno de sus globos oculares por haber sufrido la ira del dios del valle, lo cual le permitió desarrollar un sexto sentido especial que le permite detectar la luz de la energía espiritual de los demás, remarcando que el prota desprende demasiada cantidad de esa luz. Pero justo cuando Kai comienza a considerar en serio que él podría ser el dios mediador, de repente el viejo lo distrae de sus pensamientos cuando le aclara que él y su gente acaban de ofrecer a su nieta Rube como sacrificio siguiendo los deseos de ella. Sin embargo, cuando el trencita se dirige al valle con el fin de rescatar a la
escape que enseguida todos descubren que la misma cuerda que la tenía atada acaba de romperse, por lo que el prota rápidamente termina bajando para encontrar a Arue muy malherida. Rápidamente nuestro protagonista decide acudir al poder de su magia para curar las heridas de la Peque, imaginando que está sanando todas sus células dañadas, gracias a los recuerdos de su otra vida de la que él todavía no sabe nada. Después de comprobar que Arue ya se encuentra curada, el muchacho se apresura a recostarla en el suelo hasta que él escucha que a lo lejos el resto de los Korol están sufriendo el ataque sorpresa de unos ogros con cara de puerco. Justo cuando una Peque random está tratando de quitarse de encima con una antorcha a una de las bestias, nuestro protagonista aparece justo a tiempo a salvarle la vida, así los Korol pueden celebrar que su dios mediador ya se encuentra allí para protegerlos. Pero luego de ver que el líder de los ogros posee una marca divina, de repente Kai comienza a oír una voz en su cabeza que le exige desvivir sin piedad a todos sus enemigos para infundirles miedo, mientras él se percata de que está hablando con el dios del valle en donde se encuentra la piedra antigua. Acto seguido, el viejo Porek también activa su marca divina para luchar al lado del dios mediador que él y su pueblo veneran con tanta devoción, hasta que rápidamente el prota comienza a hacer picadillo a los cara de puerco con una agilidad asombrosa que deja asombrados a todos los peques. Al ver que su dios necesita ayuda, el anciano ciego se apresura a desvivir a otro de los ogros gracias a su larga experiencia de guerrero, dejando el terreno preparado para que el muchacho se enfrente cara a cara contra el último de los monstruos. Aunque el cara de puerco intenta remarcarle que esta pelea no le incumbe a un humano, nuestro protagonista igual le aclara que él está muy enfadado porque invadieron el valle sin su permiso, mientras su cuerpo comienza a emitir un aura azul que llama mucho la atención de Porek. Tras darse cuenta de que está ante el mismísimo dios del valle, el ogro intenta suplicarle que por favor le perdone la vida, pero al ver que el prota se niega a sus ruegos, el monstruo intenta atacarlo a traición hasta que el joven se apresura a cortarle el brazo usando únicamente su mano. Así que bajo la atenta mirada de todos los asombrados Korol, finalmente Kai termina desviviendo a su enemigo sin ninguna piedad, para apropiarse de su roca divina, a la vez que Kachek le pregunta al anciano si en serio están viendo pelear al dios del valle que ellos veneran. Justo cuando Arue vuelve a despertarse, su abuelo Porek les confirma a los suyos que él acaba de reconocer las mismas llamas azules del dios del valle que le arrancó los ojos, confirmando que el joven de trencitas es el mediador que maneja la balanza entre la vida y la muerte desde tiempos inmemoriales. Rápidamente, Kai regresa a la normalidad para percatarse de que está a punto de comerse su primera piedra divina extraída del cuerpo de un guardián portador, a la vez que los Korol empiezan a entusiasmarse por ver qué ocurrirá cuando el prota le arrebate al cara de puerco la protección de su dios de la tierra. Al ver que el trencitas no comprende nada de lo que sucede, el viejo Korol le explica que aquellos que comen la piedra divina de un guardián portador se quedan con la bendición del mismo dios, pero en el caso de los que ya poseen una marca divina, solamente tienen la posibilidad de hacerse más fuertes. Sin perder el tiempo, nuestro protagonista decide compartir un poco del contenido de la roca divina con el viejo como una forma de agradecimiento por haber dado una manito, nunca mejor dicho, durante la sangrienta batalla contra el guardián cara de puerco. Luego de beberse el líquido de la roca, Kai observa un aura azul desprendiéndose de su cuerpo, que el líder de los peques enseguida reconoce como el espíritu del dios de la tierra. Pero luego de retorcerse del dolor por unos segundos, el prota al final vuelve a levantarse con tal de dirigirse hacia el valle. Esa misma noche, el trencitas tiene un sueño con su versión de pequeño llorando durante un incendio en un campo de flores amarillas que fue ocasionado por un enorme macaco, hasta que él se termina despertando para descubrir que está compartiendo cama con la enana Arue. Apenas la enana le desea los buenos días, ella le explica que se encargó de arroparlo con una manta calentita, así el dios de su pueblo no acaba resfriándose, además de explicarle que su abuelo y los Korol le asignaron la misión de escoltar a nuestro protagonista. Aunque Kai le aconseja que lo mejor sería que regrese con el resto de los peques, Arue le deja en claro que ella sí desea acompañarlo al sentirse en deuda con el muchacho que le salvó la vida, hasta que de repente el prota se termina alejando tras percatarse de que ya es momento de regresar a su propia aldea. Pero al momento de pisar el bosque, el trencita se topa con todos los Korol arrodillándose ante él, mientras Porek le explica que la gente de su pueblo vive para consagrarse ante el dios mediador, además de pedirle que les permita vivir en el valle, así pueden
pueden estar a salvo de los ogros que los persiguen. Al ver que todos los peques se lo están suplicando de rodillas, nuestro protagonista acepta darles el permiso de hacer todo lo que quieran siempre y cuando no invadan del valle. Pero antes de que el joven se termine alejando, el anciano Porek le avisa que todavía quiere decirle algo. Una vez de regreso en la aldea Lag, el pobre muchacho no puede salvarse de acompañar a Lady Jose en su rutina de entrenamiento, a la vez que el resto de los aldeanos se quejan de lo aburrido que le resulta arar los campos, hasta que justo aparece el varón Vejin preguntando por el paradero del prota. Por esa razón, al poco tiempo, todos los aldeanos se reúnen a observar la previa de un duelo entre su líder grandulón contra un joven desconocido que parece ser el favorito de Lady Jose, a la vez que el maestro Bosco se encarga de darle los últimos consejos al muchacho antes de su enfrentamiento. A pesar de que Vejin le exige a su joven soldado que lo ataque con lo mejor que tiene, Kai recuerda cuando el líder de los Korol le aconsejó que trate de mantener en secreto su poder obtenido del dios del valle, lo cual quiere decir que él deberá contenerse así no aparece la marca divina en su rostro. Pero una vez empezado el enfrentamiento, los feroces ataques del varón obligan a que el Trencitas deba pelear en serio, haciendo que él se apresure a cubrirse la marca divina mientras espera a que desaparezca, hasta que rápidamente el grandulón vuelve a atacar, logrando destrozar la lanza de su adversario. No obstante, nuestro protagonista igual intenta derribar a su oponente con una toma de lucha libre, dejando sorprendidas a las dos waifus que lo están observando. Pero enseguida, Vejin lo termina venciendo con un fuerte rodillazo en la cara, dando por finalizada la pelea. De todos modos, el varón felicita al muchacho por haberle dado una buena pelea, además de avisarle que a partir de ahora piensa entrenarlo todos los días, justo cuando Jose termina tomando la decisión de intensificar el nivel de los entrenamientos junto al prota. Mientras tanto, el narizón manso se apresura a ayudar a levantar a su amigo, quien enseguida se enfada con su pana y con los otros aldeanos que se están riendo de él, a la vez que la campesina Elsa tiene un fugaz recuerdo del Trencitas de pequeño, afirmando que algún día se hará más fuerte. Esa misma noche, nuestro protagonista se levanta de la cama del cuartel, pero tomando la precaución de que su pana manso no se despierte, así él por fin puede regresar al valle donde vive el dios de la tierra que lo bendijo con su poder. Enseguida, Kai nota que alguien tiene encendida una fogata dentro de una cabaña, asumiendo que los Korol invadieron el valle sin su permiso. Pero al final, solo se trata de la enana Arwe, que estuvo esperando a su dios durante todo el día mientras ella se dedicaba a tejer más ropa. Aunque el Trencitas vuelve a insistirle en que regrese con el resto de los pequeños, el fuerte sonido de su barriga rugiendo hace que Arwe le termine sirviendo varios platos de deliciosa comida que el muchacho no duda en disfrutar, provocando una gran alegría de la enana que quiere agasajar a su dios. Una vez de regreso a la aldea Lag, el muchacho recibe una generosa ración de alimentos por parte de la doña encargada del comedor, para la gran envidia de los randoms que le tienen bronca al prota por ser el predilecto de las damas, hasta que la mujer los regaña por ser unos perezosos que no hacen bien su trabajo. Al mismo tiempo, Elsa se distrae mirando al chico que parece ser su interés amoroso, pero sin darse cuenta de que se está excediendo con las raciones de puré de un random, quien enseguida asume que ella quiere conquistarlo, a la vez que el Trencitas ya empieza a prestarle atención a la campesina. A partir de entonces, nuestro protagonista lleva adelante sus días alternando las rutinas de entrenamiento y de trabajo en la aldea de Lag, junto a las visitas al valle del dios de la tierra, para compartir tiempo junto a la enana Arwe y al resto de los peques del pueblo Korol. En un momento, el prota y sus colegas tienen problemas a la hora de remover una roca de los campos de cultivos, hasta que justo aparece el varón Vejin para resolver el asunto con su increíble fuerza, haciendo que nuestro muchacho empiece a considerarlo como su ejemplo a seguir. Esa misma noche, Kai se encuentra de vuelta en el valle, tratando de poner en práctica su magia sanadora para reparar unas flores marchitas, hasta que en un momento él se termina resignando, asumiendo que todavía tiene mucho que aprender como guardián portador de un poder divino. Más adelante, Elsa recorre un campo de flores amarillas mientras se cruza con el Trencitas, a quien rápidamente le comenta que las flores que trajeron desde su pueblo natal se ven bastante preciosas, a pesar de que casi las pierde por un incendio, lo cual hace que el prota por fin se percate de que ambos provienen del mismo pueblo. Como la chica se enfada con él por haberse olvidado que crecieron juntos, el agitado muchacho trata de excusarse, afirmando que todavía era muy pequeño cuando ocurrió el incendio,
incendio, hasta que ella lo termina felicitando por haber llamado la atención del varón y de Lady Jose. Ante esas palabras, el trencitas admite que todavía necesita hacerse más fuerte, así no tiene que depender tanto de sus amigos a la hora de pelear, lo cual provoca que Elsa rememore cuando el chico había dicho exactamente lo mismo hace varios años atrás. Entonces, la chica recuerda cuando ella y todos los aldeanos tuvieron que marcharse del pueblo que quedó incendiado mientras el prota lloraba a bordo de un carro, hasta que la repentina aparición de un macaco hizo que él intente pelear con el animal aferrándose a su pierna peluda. Pero cuando parecía que sus vidas estaban condenadas, por suerte apareció justo a tiempo el varón Begin para salvarlos de la enorme bestia ante quien nuestro muchachito exclamó entre lágrimas la promesa de hacerse más fuerte. Así que gracias a ese recuerdo, Kai vuelve a revivir el sentimiento de frustración que había vivido por entonces, que lo llevó a expresar su deseo de hacerse más fuerte. Pero la chica igual recuerda con alegría que él se arriesgó para salvarlos, además de afirmarle que no ha cambiado nada desde entonces. Más tarde, en el bosque, un enorme ogro con cara de puerco le termina arrebatando la vida a un macaco para luego enfrentarse al mono que posee una marca divina en su rostro, hasta que rápidamente el ogro le arranca la cabeza de un solo hachazo, haciendo que el macaco decapitado se caiga al piso junto a todos los cadáveres de los miembros de su raza. Enseguida, el resto de los ogros con cara de puerco comienzan a vitorear a su nuevo líder, Adurakan, quien rápidamente emite la orden de invadir el valle en donde justo ahora se encuentra el muchacho de trencitas pasándola de chill junto a la enana Arue dentro de la cabaña que ahora cuenta con una flor amarilla como decoración. Al momento de trabajar en el granero de la aldea, Kai toma algunas semillas del suelo para preguntarse cómo podría preparar unas bolas de arroz. Justo cuando Elsa lo escucha hablar de esa comida rara que el muchacho quisiera volver a probar, pese a que él no puede recordar de dónde conoce ese plato. De repente, el narizón manso le pide a su amigo que deje de perder tiempo hablando con mujeres, así los randoms no se ponen tan celosos, ya que todos están siguiendo las órdenes del varón Begin de ocultar las bolsas de granos antes de que llegue el inspector del gobierno central para llevárselas. A pesar de que su hijo Olja opina que él prefiere ganarse el favor de una persona importante del gobierno, el varón le recuerda que su principal tarea es la de velar por el bienestar de sus aldeanos, los cuales apoyan el plan de su líder de no entregarle alimento a los parásitos del gobierno. Mientras tanto, Kai descubre gracias a su pana narizón que el inspector posee una marca divina por ser un guardián protector, pero aclarando que solo se tratan de rumores, ya que nadie está muy seguro de que eso sea cierto. Una vez que la aldea de Lag recibe el carruaje que trae al inspector Gandalf, este enseguida se queja con sus anfitriones porque unos macacos lo atacaron a flechazos, hasta que él finalmente se baja del vehículo revelando su apariencia de enano cabezón. Entonces Gandalf se acerca a saludar a la hija de Begin, remarcando que las chicas pálidas son sus favoritas. Pero cuando Jose revela que ella aspira a convertirse en una guerrera, el tipo le comenta que las mujeres solamente sirven para los quehaceres de la casa. De inmediato, el inspector regaña a Olja por el asunto de los macacos, haciendo que el muchacho le prometa encargarse del problema, a la vez que el prota y Begin notan la llegada de un sacerdote proveniente de un importante monasterio, quien enseguida revela que se llama Nada. Al momento de revisar el granero, Gandalf no disimula su decepción cuando descubre que no hay muchas reservas de alimentos, pero al sospechar que el varón debe haberlas ocultado por algún lado, el inspector decide quedarse en la aldea Lag por un largo tiempo, mientras Olja se apresura a portarse como su lacayo. Al poco tiempo, Jose se queja con su padre por haber permitido que el fastidioso sujeto machista del gobierno central se aloje en su aldea, hasta que Begin le recuerda que ellos están obligados a quedar bien con el hombre enviado por el rey, al que su familia le debe muchos favores. Por otro lado, Kai se acerca a saludar al sacerdote que está bendiciendo las tumbas del cementerio, además de señalarle que su túnica está manchada de sangre. Pero el tal Nada enseguida lo reconoce como el famoso muchacho que se hizo más fuerte por comer muchas piedras divinas, sin saber que eso es una mentirita. Enseguida, el Nada le enseña al muchacho que él se convirtió en un guardián protector después de comer muchas piedras divinas en su santuario, además de aclarar que no posee la bendición de ningún dios de la tierra. Esa misma noche, Gandalf se sienta a comer un delicioso manjar que no parece ser de su agrado, pero él tiene pensado quitarse el apetito
momento tentando a algunas de las cocineras a hacer cochinadas a solas en sus aposentos. Justo al mismo tiempo que los randoms de la aldea se quejan de que ahora deben comer las sobras por culpa del inspector. Mientras tanto, el Nada le avisa al barón Begin que hay un ejército de ogros con cara de puerco invadiendo y atacando varias aldeas humanas. Misma razón por la que los líderes de su santuario lo enviaron a investigar, ya que ellos sospechan que los monstruos deben estar buscando algo en específico. Por esa razón, el sacerdote decide arrodillarse ante el varón, con el fin de suplicarle que lo ayude a perseguir a ese ejército de ogros, mientras Begin le pide que se levante, prometiéndole que le enviará una tropa de sus mejores hombres para que lo acompañe. Más tarde, Kai vuelve a visitar el Valle Sagrado para avisarle a la enana Arube que va a ausentarse por un tiempo, ya que el líder de su aldea le asignó un trabajo importante. Pero él igual le confirma que regresará pronto a cumplir su papel como guardián protector del valle. De inmediato, el trencita se cruza con el viejo Porek, que se muestra un poco preocupado porque su dios va a salir a cazar a un grupo de ogros con cara de puerco, motivo por el que nuestro protagonista le asegura que no hay nada que temer. Al día siguiente, mientras el inspector Gandalf sigue durmiendo en sus aposentos, el Nada termina saliendo de la aldea Lag acompañado por una comitiva de soldados liderados por Lady Jose, a la vez que Olja le pregunta a su padre si le parece buena idea dejarle esa tarea a su hermana debilucha. De repente, Elsa sale de la aldea para entregarle al prota unas bolas hechas con granos de trigo, creyendo que se parecen a las bolas de arroz que él le había mencionado, lo cual hace que el joven experimente un poco de nostalgia recordando a su mamita que perdió hace muchos años. Rápidamente, Manso le avisa a su amigo que se apresure si no quiere quedarse atrás, causando que Kai se despida de Elsa para volver a reunirse con el resto de la comitiva, pero con la sensación de que las bolas de arroz venían envueltas en algo negro, según esos extraños recuerdos que él no puede identificar. Al momento de acampar en el camino, Jose intenta hacerle una pregunta al prota relacionada a su condición de mujer, pero enseguida ella se arrepiente justo cuando uno de los soldados les enseña a todos que acaba de encontrar un montón de cadáveres de ogros y de macacos que debieron ser obra del ejército que está buscando Nada. Viendo que el trencitas parece muy interesado en el asunto, el sacerdote le explica de una profecía relacionada a un dios poderoso que está a punto de aparecer por estas tierras cercanas a la aldea Lag, por lo que él tiene la obligación de hallar a ese dios antes de que algún monstruo reciba su marca divina. Sin embargo, como el Nada menciona que ese dios parece poseer una naturaleza benigna y maligna al mismo tiempo, nuestro protagonista comienza a preguntarse si el tipo se está refiriendo al mismo dios del valle al que él debe defender como su guardián protector. Al poco tiempo, los soldados divisan a lo lejos a una aldea destruida a la que Jose se apresura a visitar, para descubrir los cadáveres de unos furros cornudos llamados Wuzzles que no tienen cuernos por culpa de unos ladrones. Así que ella ordena investigar a ver si encuentran algún rastro de los agresores. Luego de que el Nada se aleje a visitar el santuario del dios de la tierra acompañado del prota, la chica pálida y un par de hombres comienzan a revisar la aldea hasta encontrar unos rastros de sangre que los conducen al interior de una casa con la puerta cerrada. Por otro lado, en el interior del santuario, el sacerdote se apresura a crear una llama con sus dedos, mientras comenta que se le hace un poco sospechoso que a Kai no le llame la atención ese poder, causando que el joven comente como si nada que ya había visto algo parecido, además de señalarle una piedra con escritos antiguos. Al mismo tiempo que Jose y los soldados terminan descubriendo el cadáver de un ogro con cara de puerco en el interior del santuario, el Nada comienza a traducir el texto escrito de la piedra hasta que el trencitas termina hallando el cadáver de una waifu Wuzzle. Una vez que todos los cadáveres se encuentran reunidos, el sacerdote comienza a jugar a los detectives afirmando que la waifu que encontraron debía ser la baronesa de la aldea y por lo tanto la guardiana protectora, causando que uno de los randoms suelte un comentario machista hasta que Jose lo mira feo, haciendo que se calle. De inmediato, el Nada comprueba que la espada de la baronesa Wuzzle coincide con las heridas en los cuerpos de los cara de puerco, lo cual quiere decir que ella fue la responsable de desvivirlos atravesándolos con el arma a través de la puerta. Al parecer, luego de encontrar a 3 de los suyos que fueron desvividos por los ogros para quedarse con sus cuernos, la guardiana protectora de la aldea enseguida se encargó de derrotar a los invasores, mientras el resto de los Wuzzles huía hacia un sitio más seguro. Pero
Pero a pesar de que hay una enorme diferencia de fuerza entre los furros cornudos y los caras de puerco, el Nada opina que la baronesa obtuvo una gran fuerza por el deseo de proteger a su amada aldea, demostrando ser una guardiana protectora muy valiente, haciendo que el random machista se arrepienta de sus palabras. Por esa razón, José empieza a sentir respeto por la furra que demostró que las mujeres saben pelear, así que luego de enterrar a todos los cadáveres en unas tumbas, el sacerdote confirma que el ejército de ogros que él está buscando debe estar en otra zona. Sin embargo, como el Nada sospecha que los ogros deben dirigirse al valle que está dentro del bosque, Kai se apresura a ofrecerse a explorar primero esa zona, para advertirle a los Korol del peligro que se avecina, logrando obtener el permiso inmediato del sacerdote. Mientras tanto, el Peque Kechak le termina avisando a Porek que acaba de ver a unos cara de puerco acercándose al bosque, pero en lugar de tomar la decisión de huir, el viejo decide salir a dar batalla, esperando por el regreso de su dios protector, que está corriendo lo más rápido posible.